Cálculo 21 por Juan Beltrán. Álgebra. Factorización de expresiones algebraicas. Primera parte. Los factores de una expresión algebraica son aquellas expresiones que al multiplicarse entre sí dan como producto la primera expresión. Por ejemplo, el producto de m más 2 y m menos 1, da como resultado m al cuadrado más m menos 2. En este caso m más 2 y m menos 1 son los factores de la expresión m al cuadrado más m menos 2. El objetivo de la factorización en álgebra es encontrar todos los factores, diferentes de una expresión algebraica. Antes de comenzar a factorizar es importante clasificar la expresión, es decir, observar si se trata de un binomio, un trinomio, una diferencia de cuadrados, suma de cubos perfectos de binomios, etc. De acuerdo con el tipo de expresión se aplica un método particular de factorización. El primer caso que vamos a estudiar es el de extraer factor común. Factor común. Lo primero que se debe hacer cuando vamos a factorizar una expresión algebraica, es sacarle el factor común de todos los términos. El factor común está compuesto del signo, del coeficiente numérico y de la parte literal. El signo del factor común, por lo general, es positivo. Aunque algunas veces conviene darle signo negativo. El coeficiente numérico del factor común es el mínimo común múltiplo de todos los coeficientes de los términos. La parte literal del factor común está compuesta de cada una de las letras, con su menor exponente, que está presente en cada uno de los términos. Procedimiento. Primer paso. Se identifica el factor común. Segundo paso. Se divide cada término de la expresión por el factor común. Tercer paso. Se escribe el factor común y, a continuación, dentro de un paréntesis, los cocientes hallados en el paso anterior. Nota 1. El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales, es el menor de los números naturales que divide a todos ellos. Si el menor de los números divide a los otros, este será precisamente el mínimo común múltiplo. En cambio, si el menor de los números no divide a todos los otros, el mínimo común múltiplo será aún menor que este. Y se halla, tomando de la descomposición en sus factores primos de los números, los factores comunes y con el menor exponente. Nota 2. Para dividir dos potencias de la misma base, se aplica la ley de los exponentes, que dice: al dividir dos potencias de la misma base, se escribe la base común, y como exponente se escribe la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. Ejemplo 1. En este ejemplo, el 35 divide a 70. Por lo que 35 es el mínimo común múltiplo de los coeficientes. La letra m se repite en ambos términos. Y el menor exponente con que aparece m es 2. De donde, el factor común es 35m a la 2. Ahora, se procede a dividir cada término por el factor común 35m a la 2. De tal manera que, la respuesta es 35m a la 2m a la 3 menos 70m a la 3, en su forma factorizada, es igual a 35m a la 2 que multiplica a la diferencia entre n a la 3 y 2m. Ejemplo 2. En este segundo ejemplo, 24 no divide a 36. Por lo que el mínimo común múltiplo de 24 y 36 es un número menor que 24. Se deduce, a partir de la descomposición de los números en sus factores primos, que es 12. Las letras x y y se repiten en ambos términos, la x con su menor exponente 1, y la y con su menor exponente 2. De donde, el factor común a ambos términos es 12xy al cuadrado. Dividimos cada término por el factor común. La respuesta obtenida es
La forma factorizada de la expresión 24 a la 2xy a la 2 menos 36x a la 2y a la 4, es el producto de 12xy a la 2 y la diferencia entre 2 a la 2 y 3xy a la 2. Ejemplo 3. Lo primero que hacemos es asociar los dos primeros términos. El factor común es a elevado a la 2 más 1. Dividimos cada término por el factor común. La respuesta es: la factorización de a la 2, más 1, menos b por a la 2 más 1, es igual a el producto de los factores a la 2 más 1 y 1 menos b. Ejemplo 4. Ejemplo 5. Ejemplo 6. Ejemplo 7. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.